¿Qué es la cultura? Veamos estas imágenes que tenemos aquí frente y representan ambas a la misma ciudad, a Jerusalén. Y no es que uno de esos mapas o gráficos esté bien y otro esté mal, simplemente expresan distintas visiones o representaciones que están influenciadas, dichas visiones, por la cultura de cada persona que hizo estos mapas. En gran medida, la cultura es eso, una suerte de mapa mental que nos permite orientarnos en el día a día de nuestras vidas, entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, entender las conductas de los otros, pero también marca nuestra propia conducta, desde lo más básico, desde cómo saludamos, desde cómo nos expresamos, cómo hablamos. Todos esos son elementos que permiten darle un contenido, un sentido, un significado al mundo que nos rodea. Y de esa manera, una acción tan sencilla como por ejemplo la expresada en esta fotografía, que imagino todos habrán visto rápidamente como un ejemplo de baile. Bueno, sabemos que es un baile precisamente porque nuestra cultura nos ofrece un conjunto de parámetros que nos dicen eso que está ocurriendo ahí, que se está expresando en esta imagen, es un baile. Es decir, podemos identificar una determinada acción humana, pero además entendemos el propósito, o sea, ¿para qué sirve bailar? ¿Qué es lo que ofrece a la sociedad o a los individuos? Y también nos permite valorar esta actividad. En una sociedad el baile va a ser bien valorado, a veces depende del baile, pero este tipo de cosas que hacemos son posibles por la cultura que tenemos. Digamos que la cultura está conformada por dos grandes aspectos. Las creencias, es decir, tenemos una explicación general en las cabezas, cada uno de ustedes tiene una explicación general de cómo funciona el mundo. Son interpretaciones muy amplias, ¿no?, que nos permiten entender cada cosa que ocurre en el mundo como parte de una cosmovisión de conjunto. Y la coherencia de esta cosmovisión o de esta creencia general es lo que nos permite sentirnos bien con esta narración que tenemos. Son creencias, es decir, a los seres humanos tenemos múltiples creencias sobre cómo funciona el mundo. Y estas creencias también son acompañadas con prácticas culturales, es decir, conductas que nosotros repetimos continuamente en nuestra vida diaria y que están influenciadas también por patrones que vamos aprendiendo. Por ejemplo, tenemos una práctica sobre cómo hacernos amigos de alguien, tenemos prácticas que nos indican cómo pues, nos relacionamos con la divinidad, cómo pues, eventualmente nos relacionamos con la autoridad, cómo nos relacionamos en distintos ámbitos de la vida personal o colectiva, ¿no? Y estas prácticas muchas veces están vinculadas a su vez con las creencias, pero a veces las prácticas tienen un rumbo propio que se separa de las creencias. De hecho, también puede ocurrir, por ejemplo, que una práctica que respondía a una creencia muy antigua, la creencia ya desapareció, pero la práctica continúa. O también al revés, las creencias se mantienen, pero las prácticas cambian, porque hay nuevas maneras de interpretar la forma en la cual podemos vivir sin que eso implique un cambio en las creencias. Por lo tanto, una cultura es un sistema que combina creencias y prácticas. Este sistema es creado históricamente, o sea, no es producido por diseño, sino que es formado a lo largo de la historia por un grupo de seres humanos. Y este grupo de seres humanos tiene un conjunto de reglas y estructura su vida en relación a ese conjunto de creencias y prácticas. Y gracias a que este grupo comparte esas creencias y prácticas, todos se pueden entender. Y de esa manera hay una comprensión del grupo, pero también se facilita las elecciones y se disciplina la vida en común. Esto, desde luego, también es un elemento muy importante en las identidades de las personas. Es decir, si yo pertenezco a una cultura, entonces puedo decir que esa cultura forma parte de mi identidad individual. Es decir, es parte de mi identidad social. Y esta identidad social tiene otros elementos importantes. Por ejemplo, como dice Apia, tiene pues la
también un componente religioso, uno vinculado con la nación a la cual pertenezco, uno vinculado con mi origen étnico, con mi clase social, con mi género, pero en general una identidad social de la cual la cultura forma parte nos permite varias cosas. Primero, nos identifica a un grupo al cual nos sentimos parte, del cual nos sentimos un miembro. Y eso es muy importante porque nos genera un nosotros. Segundo, porque al ser parte de esa cultura hay un conjunto de prácticas y uno espera que ocurran, un conjunto de reglas que se respeten. Y eso le da un contenido normativo, se dice, a esa identidad. Y tercero, porque este tipo de reglas que se generan también son un mensaje para los otros. Es decir, que las personas también esperan cierta conducta de una persona que participa o es un componente o un miembro de una cultura. Desde luego esto puede generar también prácticas terribles, puede generar estereotipos, discriminación, prejuicios sobre las personas, porque la gente se hace una idea de qué esperar de determinada cultura que no necesariamente es real, ¿no? Pueden ser puramente estereotipos. Entonces los individuos, nosotros, cada uno de nosotros tiene una cultura con la cual se identifica, a veces la aprecia, a veces una relación de distancia, a veces quiere cambiar esa cultura. Eso es muy dinámico, muy dinámico. Todas las personas que compartimos cierta cultura, es decir, de conjunto de creencias y prácticas básicas, conformamos una comunidad cultural. Un grupo que puede tener diferencias en otros aspectos, en religiones diferentes, origen étnico distinto, identidades políticas pues variadas, condición económica también desigual, pero todos comparten una cultura y cuando todos son parte de una comunidad cultural. Una comunidad que tiene un vínculo concreto, porque la gente normalmente que forma parte de una cultura vive cerca o está bajo una constante posibilidad de contacto directo presencial, pero también genera un vínculo imaginado, gente que participa de una cultura pero que no necesariamente se ven siempre. Esto es muy interesante porque hace que mucha gente pueda sentirse cerca de alguien que no conoce, pero que es parte de su cultura. Y finalmente, esta cultura, al moldearnos, al generarnos un conjunto de prácticas, nos hace fácilmente identificables muchas veces respecto del mundo que nos rodea. Y también la cultura influye, por lo tanto, en las instituciones sociales, económicas, políticas que existen en una sociedad, porque la manera en que se construyen estas sociedades, estas instituciones, eh, responde precisamente a esos elementos culturales que la sociedad tiene. Y al revés, también las instituciones económicas, políticas, sociales quieren cambiar cosas de la cultura, quieren transformar prácticas culturales, o a veces a través de cambios de políticas públicas, por ejemplo, intentarán modificar formas, prácticas culturales que tienen mucho tiempo, que están muy arraigadas. Ahora, ¿qué pasa cuando las culturas se entran en contacto unas con otras? Esto es muy importante porque resulta que las culturas se pueden desarrollar en un lugar y otras culturas en otro lugar, pero desde tiempos pues inmemoriales los seres humanos no han estado quietos, se han movido a lo largo de sus territorios y han eventualmente entrado en contacto con otros grupos culturales. Esto de luego ha generado tensiones, conflictos, acuerdos, comercio, pero generalmente en condiciones muy asimétricas. Siempre hay grupos culturales más fuertes, con más poder, otros que tienen menos capacidades y eso genera una relación asimétrica entre los grupos. Eso vamos a llamarlo una interacción cultural. Pero ¿qué pasa cuando en un mismo espacio de gobierno o un mismo espacio que está manejado a través de una sola estructura de gestión, conviven distintas comunidades culturales? A eso vamos a llamarlo una situación de diversidad cultural. Es decir, no estamos hablando simplemente de un mundo donde hay muchas culturas, que es evidente que existe, sino estamos hablando de países, de ciudades, de regiones que estando gobernados por
cierto gobierno común o por estas reglas comunes, tienen dentro a varias comunidades culturales diferentes. Ahí diremos que estamos frente a una situación de diversidad cultural. Tener muchas culturas distintas en un mismo lugar, históricamente, y eso vamos a verlo en las siguientes clases, ha sido visto muchas veces como un problema, es decir, como algo que no ayuda mucho a la gobernabilidad, la gobernanza de estos espacios. Y vamos a ver que muchos han intentado suprimir dicha diversidad. Se ha dicho, por ejemplo, que tener muchas culturas dificulta la aplicación de las reglas o la construcción de instituciones que sean válidas para todos. En fin, pero hoy en día también hay un aprecio a la diversidad cultural, por varias razones, porque nos permite tener una visión de diversas posibilidades de vida humana, distintas formas de resolver problemas prácticos, porque la gente entiende que además es un derecho central el poder vivir tu cultura, porque además permite eventualmente que todas las posibilidades, digamos, de solución a los problemas que enfrenta la sociedad encuentren en las distintas culturas distintas posibilidades, ¿no? Es decir, distintas formas de enfrentar problemas que en un momento dado encuentran en la cultura algún tipo de respuesta. También nos implica esta diversidad la posibilidad de cuestionar nuestras nuevas prácticas o plantear también algún juicio sobre prácticas que pertenecen a otros grupos culturales. En cualquier caso, la diversidad cultural es hoy en día un elemento presente en muchas sociedades. Y en el Perú, la diversidad cultural es muy importante. Y eso va a ser tema de una clase más adelante. Esto es todo por ahora y nos vemos en la siguiente sesión.